yo consideré, teniendo confianza legítima en el Estado colombiano, que si yo hacía mi maestría, pues iba a tener la misma suerte de ellos y me iban a convalidar mi maestría como tal. Rivera no tiene nada que ver con la construcción de mi casa de Pereira. Yo y mi esposa tuvimos acceso a una casa en Pereira desde el año 2015. Nosotros hicimos varias convocatorias a universidades del más alto perfil para poder llenar las vacantes que existían en la DIARI, que toda la reforma al control fiscal que hicimos era porque no teníamos un solo médico para vigilar los recursos de la salud, y pues es más fácil enseñarle auditoría a un médico que medicina a un auditor. Yo creo que el país necesita gente que le duela al país y que busque son soluciones. Un saludo cordial de bienvenida a todas las personas que están en sintonía de Portal de Opinión. Ya estamos al aire a través de nuestro gran ecosistema digital, hoy con una nueva entrevista de opinión. Es un gusto saludar y darle la bienvenida a este espacio al doctor Carlos Felipe Córdoba, excontralor general de la República. Doctor Carlos Felipe, gracias por estos minutos, muy amable, bienvenido. Victoria, muchas gracias a ti por la invitación. Estamos muy felices de poder acompañarlos el día de hoy. Bueno, su nombre bastante mediático, muy sonado en los medios de comunicación, no solamente por lo que hizo en su ejercicio como contralor, sino por varias polémicas y suspicacias que se han despertado alrededor de su tema personal, profesional y académico. Y quiero empezar con una de ellas, que es lo que tiene que ver con los estudios que usted culminó y adelantó cuando fue Contralor de la República. Es el pregrado como abogado y más adelante un doctorado que casi en simultánea se culminaron. Doctor, ¿cuál es la polémica alrededor? ¿Por qué en tan poco tiempo logra usted terminar sus estudios? Pues Victoria, es muy sencillo. El tema no tiene, digamos, nada oculto ni nada raro. Allí, en la carrera de Derecho como tal, yo había estudiado desde antes en la Universidad Externado de Colombia un pregrado en Gobierno y Relaciones Internacionales. Y lo que hicieron, digámoslo así, en el Politécnico Gran Colombiano fue homologar 69 créditos de 140, porque la primer carrera tenía un gran componente de Derecho, y eso hizo que efectivamente de 8 semestres que dura la carrera de Derecho en el Politécnico Gran Colombiano, pues se redujera completamente a prácticamente la mitad. Pero desde ese punto de vista también es clave que tú entiendas que yo he estudiado y trabajado toda la vida. Felipe Córdoba es un colombiano más que ha tenido que estudiar para su primer carrera. Yo, para poder acceder a mi primer carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales en el año 99 a 2004, también trabajé en esa época en la Presidencia de la República, y sí es duro, es fuerte, digámoslo así, pero no es imposible. Yo tengo una madre que en paz descanse, que todos los días se paraba a despedirnos en la puerta y nos decía: ustedes son fuertes, valerosos y capaces. Usted logra sacarlo adelante, sin embargo, por debajo de la mesa lo que se habla es que fue a través de ese convenio que hizo la Contraloría con el Politécnico Gran Colombiano, y teniendo usted el cargo más alto, el más importante, que usted logra de alguna manera mover sus influencias para sacar las cosas adelante. ¿Se dieron las cosas así? Allí mienten, y mienten rastreramente, Victoria. ¿Por qué? Porque, como lo ha certificado la universidad, yo no hice parte de ningún convenio académico. El convenio académico sí se firma después de mi inscripción a la universidad, pero para que se beneficiaran eran los funcionarios de la Contraloría General. Allí está certificado, lo pueden preguntar ustedes a la universidad como tal, en donde debo decirlo tajantemente: yo no hice parte de ningún convenio académico y fui estudiante regular de la universidad.
Hay un periodista, se llama el Juan Pablo Barrientos, que lo ha mencionado usted en diferentes artículos en varios medios de comunicación. Es él siempre quien le ha puesto la lupa a su tesis doctoral. Dice que la revisaron varios periodistas, algunos profesores, y que tiene plagio en varios de sus apartes. ¿Es verdad? ¿Qué es lo que pasa frente al tema del doctorado? Victoria, allí mienten y vuelven y mienten para tratar de dañar la imagen que ha tenido Carlos Felipe Córdoba, pero además de eso, para tratar también de desvirtuar las investigaciones que hicimos en la Contraloría General. A mí lo que me cuentan es que estas personas tienen relación con investigados en la Contraloría General de la República. Y quiero contarte dos cosas importantes. Primero, esa tesis doctoral pues fue revisada por la Universidad de Jaén, revisando y verificando todos los filtros académicos. Se pasó por las plataformas antiplagio, se revisó por parte de ellos, pero además hay un tribunal del más alto perfil en donde hay magistrados de España que son los que revisaron dicha tesis doctoral y le dieron la más alta calificación de summa cum laude a este trabajo, precisamente porque es de los pocos trabajos que existen en donde hay transferencia de conocimiento. ¿Qué es transferencia de conocimiento? Que de la teoría va a la práctica. ¿Y yo de qué hablé en esa tesis doctoral? Pues fue de mi proyecto profesional de vida y académico, que fue la reforma al control fiscal. Yo tuve la oportunidad y el honor de ser Contralor Delegado de Participación Ciudadana, Vicecontralor General de la República, Auditor General de la República de Colombia y Contralor General. Pero mi propuesta para que me eligiera el Congreso como tal fue el control preventivo y concomitante. Y el título efectivamente de esta tesis doctoral fue la buena administración en el control fiscal efectivo y eficiente que necesitábamos en el país. Si tuviéramos una buena administración, no tendríamos elefantes blancos, no tendríamos corrupción, el dinero llegaría efectivamente a quienes más lo necesitan. Y en eso, Victoria, quiero ser muy claro. El país hoy necesita gente que le duelan esos colombianos que con efectividad pues se despiertan y no tienen con qué comer. Es que tenemos una cantidad de gente que no tiene con qué comer. Sí, pero, y allí es en donde necesitamos enfocarnos nosotros. Pero necesitamos una buena administración para ello. Sin embargo, me quiero volver al tema de la tesis. ¿No hubo plagio entonces? No hubo plagio, pero además de eso, quiero decirte que dos universidades, la Universidad de Jaén, la Universidad de Cartagena, que es pública y colombiana, y un editor de la revista Novum Jus, jurídica de la Universidad Católica de Colombia, el doctor Pablo Elías González Monguí, ex vicefiscal general de la Nación y exdirector del CTI, han certificado que en esa tesis no hay plagio. O sea, aquí lo que dicen los críticos es que hicieron un análisis dos periodistas, hicieron un análisis dos profesores y una editora, pero nunca nos dicen quiénes son, cuáles son sus hojas de vida, qué los acredita para haber hecho, digámoslo así, una evaluación a mi tesis doctoral. Y yo te lo digo, Victoria, con sinceridad, aquí los otros son instituciones serias, reconocidas, además certificadas en alta calidad, y un editor de esta categoría adicionalmente, que es ex vicefiscal general de la Nación y exdirector del CTI, hoy dan la cara y dicen efectivamente que allí no hay plagio en la tesis doctoral. Bien, también siguiendo por el marco académico, con la maestría que usted cursó, el Ministerio de Educación de Colombia no la convalidó porque en España ya no pasa tampoco. Usted llegó al Consejo de Estado y el Consejo de Estado termina fallando a favor suyo, pero eso se logra por su cargo, por su investidura como vicecontralor. Victoria, allí también mienten, y mienten gravemente, porque sí, yo hice en el año 2008 y 2009 una maestría, y quiero darte un contexto sobre el tema. La maestría es una maestría de las 3 universidades que se unían para hacerlo,
la Francisco de Vitoria, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Rey Juan Carlos de España. Una maestría para líderes iberoamericanos. Para darte una idea de quiénes en Colombia han hecho esa maestría, está Samuel Hoyos, ex representante a la Cámara y hoy director de un gremio muy importante del país. Está Aníbal Fernández de Soto, que fue compañero mío de la maestría, fue viceministro del gobierno de Santos en varios viceministerios y secretario además de Claudia López en su administración. Allí también la hizo el doctor Nicolás Uribe Rueda, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. José Andrés Omeara, exdirector de la agencia Compra Eficiente en Colombia, y el doctor Enrique José Nates. Entre varios de ellos la hicieron líderes iberoamericanos y líderes colombianos. Desde ese punto de vista, pues yo consideré, teniendo confianza legítima en el Estado colombiano, que si yo hacía mi maestría, pues iba a tener la misma suerte de ellos y me iban a convalidar mi maestría como tal. Pues resulta que llegué en el año 2009 y la respuesta del ministerio era que no me la convalidaban. Para responderte tu pregunta, sí, accedí a la Administración de Justicia, demandé ante el Consejo de Estado y en el año 2014, 4 años y medio después, me dan la razón. Pero quiero además contarte que yo renuncié a la Vicecontraloría en el año 2013, en septiembre, y este fallo fue en marzo de 2014. O sea que lo que quieren hacer entrever que yo me beneficié de alguna decisión judicial por el cargo que tenía no es verdad y mienten fehacientemente en ese sentido. Y quiero ser categórico allí, Victoria, porque lo que pasó es que revisaron efectivamente esta maestría y se dieron cuenta que yo tenía unos derechos y que debían en esos derechos pues reconocerlos ante los estudios que yo había realizado. Bien, quiero que entremos por favor a otro capítulo que también registran varios medios de comunicación como El Espectador, como Las Dos Orillas, como Cuestión Pública, donde mencionan a un personaje, exactamente Albeiro Rivera, que primero lo relacionan con una cercanía, una amistad con usted, pero también accionista del grupo Rivera. Y él se menciona dentro de unas presuntas irregularidades por sobrecostos en la construcción de la Contraloría de la ciudad de Pereira, de donde usted es oriundo, donde además en paralelo se construyó su casa y donde se hablan de sobrecostos en el marco de este ejercicio mientras que usted fue Contralor de la República. Entonces le quiero preguntar en ese sentido, ¿él fue la persona que construyó su casa y también es la persona que está involucrada en el tema del escándalo que hay de los rumores por esta construcción de la Contraloría de la sede? Pues Victoria, mira, muchas gracias por preguntarme ese tema y por poder aclararlo. Lo primero es que yo no tengo una relación personal con el doctor o con el señor Albeiro Rivera, ¿sí? Lo que he tenido fue a raíz de la construcción del edificio de Pereira, fue que lo conocí a él, el edificio de Pereira de la Contraloría General de la República. De una u otra forma no fue contratado por la Contraloría General de la República, sino por la agencia inmobiliaria Virgilio Barco, que era quien debía hacer efectivamente esas gestiones. Pero para que vayamos por partes. Sí. Lo primero, allí mienten. Rivera no tiene nada que ver con la construcción de mi casa de Pereira. Yo y mi esposa tuvimos acceso a una casa en Pereira desde el año 2015, que se compró en Samanes de Tacurumbí, en el sector de Cerritos. Fue una casa adicionalmente que construimos, están los créditos, además de eso, de Bancolombia, con los cuales pudimos terminar dicha casa. En el año 2020, Marcela, mi esposa, hace un nuevo negocio con el cual ese negocio pues tiene con la señora Sara Moreno, y dicha señora pues lo que hacen dentro del negocio es recibir un lote también a 600, 700 metros de donde teníamos nosotros nuestra casa anterior y pues
sacar un crédito adicional con el Banco de Bogotá para terminar dicha casa. Eso no tiene ningún problema, es completamente transparente. Quien nos hizo la casa es una empresa denominada CUPSAS, con un arquitecto que se llama Litom, y no tiene nada que ver en ese sentido con el señor Albeiro Rivera. En torno a lo que tú dices sobre el edificio de la Contraloría General de Pereira, que si hay un presunto sobrecosto, allí ya 3 instituciones distintas, Fiscalía General de la Nación, Auditoría General de la República y el Tribunal Superior de Risaralda, han dicho específicamente que allí no hay ninguna irregularidad en la construcción de dicha edificación de la Contraloría General. Quiero decirte que esto es, de una u otra manera, ataques frontales contra mi persona, simplemente por las acciones que se tomaron en la Contraloría General en su momento, procesos como el de Hidroituango, Reficar, los procesos de salud. ¿Por qué te lo digo así? Porque se construyeron sedes en La Guajira, en el Chocó, en el Caquetá, se remodelaron y modificaron las de Barranquilla, las de Cartagena y muchas otras en el país, y con la única que quisieron tener problema fue con la de Pereira. Pero es precisamente por el tema del sobrecosto que se menciona, fue del 62%. ¿Pasó así? Pero Victoria, te lo estoy explicando. Ya hay 3 instituciones, la Fiscalía General de la Nación, la misma Auditoría General de la República y el Tribunal Superior de Risaralda. Han demostrado en sus múltiples acciones. Archivaron el proceso, hay un informe de auditoría de la misma Auditoría General de la República y hay un fallo del Tribunal Superior de Risaralda, el cual dice efectivamente que allí no hubo ninguna irregularidad en ese sentido. Doctor Carlos Felipe, usted hace mención en la respuesta que asocia a su casa de Pereira del nombre de Sara Moreno Castrillón. Ella es esposa de Aurelio Mejía Izaza, político conservador del departamento del Caldas, y ellos tienen en la prensa un capítulo especial sobre el año 93 por tener nexos con laboratorios de cocaína. ¿Usted sabía cuando hicieron el negocio junto a su esposa con estas personas en lo que habían estado involucrados previamente? Primero, Victoria, no conocíamos. Recuerda muy bien que 5 años después no aparecen los antecedentes judiciales de las personas. Pero además de eso, quiero contarte que a raíz de lo que nos mostraron los medios de comunicación en ese sentido, también pudimos indagar sobre el tema. Y lo que vimos fue que a Sara Moreno y a su esposo los absolvieron en el año 1994. Hay fallo efectivamente de los jueces en ese sentido, en donde les precluyen la investigación y los absuelven del cargo como tal de narcotráfico, porque ellos de una u otra manera lo que hicieron fue arrendar una finca que tenían y el arrendatario fue el que hizo o montó el laboratorio de cocaína. O sea, ellos no tuvieron nada que ver en ese sentido. Yo les pido, y si tú quieres, te hago llegar el fallo en el cual los absuelven y les precluyen la investigación como tal. O sea, ellos son personas que no tuvieron nada que ver en ese proceso. Y pues yo en el año 93 también te quiero decir con cariño, yo estaba en el colegio. Era imposible que yo me fuera a dar cuenta sobre un tema como estos. Bien, hay una denuncia que hizo el entonces concejal Carlos Carrillo, donde dice que durante su gestión por la Contraloría, 89 altos cargos fueron nombrados en la entidad, además con unos sueldos altísimos. Personas amigas suyas, muy cercanas a usted, que incluso habían trabajado con su esposa cuando se desempeñó como fiscal. ¿En qué quedó o en qué va esa investigación? Y bueno, ¿es cierto que había que ser amigo suyo para poder trabajar allí en la Contraloría? Pues mira, Victoria, yo tengo una premisa de vida. La verdad, pues yo he trabajado con gente que yo conozco, ¿sí? Y efectivamente sí trabajó conmigo personas que trabajaron con Marcela en su momento, con los cuales conocí también cómo era su desarrollo profesional. Yo creo que eso no es ningún pecado, ni hay ninguna inhabilidad, ni restricción además legal para hacerlo. Pero también tengo que decirte que muchas personas me contactaron por redes sociales y tuvieron la oportunidad de entrar a la Contraloría General de la República.
nosotros hicimos varias convocatorias a universidades del más alto perfil para poder llenar las vacantes que existían en la DIARI, que es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, donde estaba el componente más importante de la Contraloría, que es todo el tema de inteligencia artificial y analítica avanzada. Y allí llegaron perfiles muy importantes, completamente técnicos, como lo son ingenieros catastrales y geodestas, matemáticos, científicos de datos. Y en ese sentido, pues recuerda muy bien que toda la reforma al control fiscal que hicimos era porque no teníamos un solo médico para vigilar los recursos de la salud. Y pues es más fácil enseñarle auditoría a un médico que medicina a un auditor. Pero entonces, ¿cómo íbamos a vigilar nosotros esos recursos si efectivamente no teníamos el personal? Lo mismo, cuando llegamos nosotros a la Contraloría habían 16 ingenieros civiles nomás. Cuando tú, para hacer verificación a obra pública y tener los peritazgos técnicos, necesitas efectivamente estas personas que te den la capacidad de tomar decisiones en ese sentido. Y por eso yo me siento orgulloso de la gestión como tal que se hizo en materia tecnológica. Hoy, para que tú tengas una idea, la verificación de la obra pública en el país se hace con fotografía aérea, satelital y videos de drones, en donde en un polígono geográfico, en ese encuadre geográfico que hay, pues puedes ver completamente qué sucede y cómo se va llenando espacialmente poco a poco con lo que tú vas viendo en esas imágenes como tal. Y pues nadie pelea, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces ya tú no solamente te ciñes a lo que diga el interventor en el porcentaje de avance de una obra, sino que tienes la realidad y si efectivamente existe esa obra o no. Yo creo que hay grandes avances. No fueron 89 nombramientos, Victoria. ¿Cuántos fueron entonces? Acuérdate que crecimos la planta en más de 2000 cargos y esos cargos eran necesarios para la entidad. Hoy se ven los resultados con la gestión del nuevo Contralor y en la gestión que tuvimos, una gestión de alrededor de más de 15 billones de pesos que se pudieron recuperar con el esquema preventivo en toda la gestión de mi administración en la Contraloría. Pero además de eso, casos como el de Hidroituango, en el cual en 100 años de la Contraloría no habíamos tenido o no hemos tenido un resultado como ese de recuperar 4.3 billones de pesos. Y en ese sentido es muy importante que se tenga en cuenta que aquí hablamos es de resultados. Entonces, si a mí me dieron de una u otra manera la capacidad del Congreso de la República de crecer, de fortalecer la Contraloría General, le mostramos también al país que se hizo seriamente, con resultados, y la recuperación del recurso es muchísimo mayor de lo que se invirtió en el personal para poder definitivamente recuperar ese recurso que es de los colombianos. Usted trae aquí a la conversación el tema Hidroituango, pero dicen muchas personas que por sus intereses políticos quiso usted hacer esta intervención en Hidroituango para perjudicar la carrera presidencial de Sergio Fajardo. ¿Es cierto? Pero Victoria, ¿cómo va a ser cierta una mentira de tal categoría? Yo no sé si tú recuerdas, pero te hago un poco el contexto. En el año 2019 entra una problemática invernal grande sobre Ituango y sobre la hidroeléctrica. Tuvieron que inundar la casa de máquinas. Adicionalmente, estábamos en un momento en el cual se iba supuestamente a romper la presa e iba a inundarse Ituango y los municipios vía abajo del río Cauca. Yo lo que tengo son hechos claros, consistentes, reales de la crisis que hubo y pues la Contraloría efectivamente tenía que entrar. Si no hubiese entrado la Contraloría General de la República, estarías tú preguntándome a mí ¿usted por qué no actuó en el caso de Hidroituango? Y pues nosotros, de cara al país, con el mandato constitucional que nos dieron en el año 2018 a 2022, pues teníamos que entrar a solucionar el problema desde nuestra óptica. ¿Y cuál es nuestra óptica? Que no se perdiera el recurso público. Y recuperamos 4.3 billones de pesos
que era lo importante en ese momento. A propósito de estas acciones, también en el marco de su gestión se habla que poco pasó en su Contraloría en el tema de centros poblados, los 70.000 millones de pesos que se audinearon, ese término que se hizo tan famoso mediáticamente y que pues se perdieron. ¿Sí hizo o no hizo? Victoria, rápidamente embargamos las cuentas, se hicieron los procesos correspondientes y en ese sentido se salvaguardó el recurso público como tal, dándole resultados al país. Es mentira y mienten los que digan que nosotros no dimos resultados en ese sentido. De cara a eso fue que se embargaron los recursos y se salvaguardaron en su momento. Bueno, por sus manos también pasó el caso Reficar, que esta semana ha tenido respuesta por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se absuelve a uno de los implicados que la Contraloría mencionó allí. ¿Qué opina usted de este resultado del tribunal? Yo soy respetuoso y muy respetuoso de los fallos de los jueces, pero también hay una segunda instancia. Yo sé que la Contraloría General de la República, en la nueva administración del doctor Carlos Hernán Rodríguez, en este momento ha apelado la decisión y hay que esperar a ver qué dice el Consejo de Estado sobre el tema. Bien, queremos a continuación, doctor Carlos Felipe, invitarlo a hablar sobre el gobierno. ¿Qué piensa usted de Gustavo Petro y lo que ha pasado en su periodo como presidente? Bueno, Victoria, yo creo que los medios de comunicación han hecho una radiografía muy clara de la situación del país. El deterioro de la seguridad, la problemática del deterioro del sector de la salud, la problemática en el sector de educación, desafortunadamente con lo que vimos con el ICETEX, lo hemos visto en estos días en ese sentido. Y me preocupa realmente lo que pasa en la generación de energía, sobre todo con las tarifas de energía en la costa atlántica. Yo creo que esos son unos puntos delicados. Yo creo que el país necesita gente que le duela al país y que busque son soluciones. Soluciones en torno a la generación eléctrica. Aquí nadie nos está hablando de la importancia de tener hidrógeno verde o hidrógeno azul para poder solucionar esa problemática y tener combustibles amigables con el medio ambiente. Pero tampoco nadie nos habla sobre la generación de energía geotérmica, que son las de los volcanes, en donde ya en otros países la están desarrollando. La generación, por ejemplo, de energía mareomotriz, que son las generadas por las olas y que pueden dar unos resultados fabulosos en ese sentido. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que el sector privado pues hace parte del Estado colombiano como un actor fundamental y un amigo para poder sacar adelante las inversiones necesarias en infraestructura de cualquier sector. Lo mismo en la salud, lo mismo en la educación. Por eso yo creo es en soluciones claras y conducentes en ese sentido. Mire, en el tema de salud, por ejemplo, la filosofía de la prevención yo la comparto con el gobierno. Y creo que es muy importante enfocarnos en la prevención, pero creo que el cómo es el que desvía realmente la realidad del tema y es en donde no son efectivos. ¿Por qué? Porque pues ya tú no necesitas estar yendo al médico para que te tomen la tensión, para que te midan el pulso, para que adicionalmente te hagan el examen de glucometría. Ya existen sensores de tecnología y manillas que te miden eso hasta tus pasos en el día a día. Si nosotros tuviéramos programas claros, conducentes, en donde la tecnología fuera la herramienta clara para ello, pues el médico pudiese hacer hasta videollamadas o telemedicina rápidamente con el ciudadano. Y eso ayudaría de una u otra manera a solucionar ese problema preventivo con claridad. Pues yo creo que ahí ha faltado mucho. Prometieron 25.000 centros de atención prioritaria, no han construido todavía el primero y por eso creo que si hubiese una alianza con el sector privado, pues el sector privado habría podido construirlos de una u otra forma y generar su estabilidad y utilidad mayor
digámoslo así, en la sociedad. Entonces, concretamente, ¿no le gusta lo que ha pasado con el gobierno? Yo creo que han prometido muchas cosas y no han cumplido. Y ahí digamos que está el problema. ¿Pero hay alguna cartera que le guste, que usted diga, mire, este ministro, este alto funcionario ha hecho bien la tarea? Pues yo creo que ha habido ministros buenos, como hay otros que no entendí nunca cómo llegaron, digamos, al gobierno. ¿Cómo quieres? Pero digamos que, por ejemplo, una ministra filósofa en el primer renglón de la economía del país, ¿cierto? Que es el Ministerio de Minas y Energía. Irene Vélez. Que es uno de los sectores más importantes y que debe uno pues tratar de generar o promover para que la economía crezca. Es que aquí tenemos que pensar como si fuera mi propia economía. Si yo crezco económicamente, tengo la capacidad de ser solidario con mi entorno y ayudar a mi entorno a que salga adelante. Esos son los principios básicos del crecimiento económico y el desarrollo económico de un país. Pero pues desafortunadamente no he entendido, digamos, la dinámica como de otros casos. Pero creo que hay ministros muy buenos, como el ministro Cristo, el mismo Luis Gilberto Murillo, creo que es un señor trabajador, berraco, honorable, y pues hace parte de la afrocolombianidad, ¿no? A usted, en lo personal, ¿le gustaría ser en algún momento candidato a algún cargo de elección popular? Pues la verdad es que tengo dos personas en mi casa que son muy reacias a eso. Uno es Marcela, mi esposa, y María Camila, mi hija. Son las que critican permanentemente que yo vuelva a lo público, pero digamos que mi servicio público o mi cariño por lo público nace de mi madre y mi padre. Mi padre es médico y mi madre era ingeniera catastral y geodesta. Y digamos que ellos son los que me imprimen ese cariño por el servicio, y pues esperemos a ver. Yo creo en Dios primero que cualquier otra cosa, y Él será el que dirá si volvemos a lo público o no en algún momento. ¿No lo descarta entonces? No, pues hay que estar dispuestos a servirle a la comunidad. Bien, ya para finalizar esta conversación le voy a traer algunos nombres de candidatos, de precandidatos a la presidencia de la República. Le pido por favor me los describa con una palabra en lo posible. Vicky Dávila. Una berraca. Sergio Fajardo. Un hombre trabajador. Juan Manuel Galán. Un buen hombre. David Luna. Un caballero. Gustavo Bolívar. No lo conozco. María Fernanda Cabal. Recia. Laura Saravia. Una mujer trabajadora. Alejandro Gaviria. Un académico. Germán Vargas Lleras. Un estadista. María José Pizarro. No la conozco bien. Paloma Valencia. Una patriota. Claudia López. Gran gestora. Paola Holguín. Diría que es una gran paisa. Gustavo Petro. No sé qué opinar. Álvaro Uribe. Un titán. Carlos Felipe Córdoba. Un humilde peregrino. Muchas gracias por estos minutos en Entrevistas de Opinión. Fue un gusto conversar con usted. Victoria, muchas gracias a ti. A todas las personas que estuvieron con nosotros pueden revivir en cualquier momento esta conversación sobre país, sobre la vida personal, profesional, académica, laboral de Carlos Felipe Córdoba, excontralor general de la República. Un saludo para todos. Esto es Portal de Opinión.